Queremos hablar de actualidad, queremos hablar del presupuesto de la Nación, pero también de otras materias políticas actuales que tienen que ver con el Congreso. Él siempre tiene que ir allí, es el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien tenemos en línea. Ministro Elizalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Claudia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo le va a usted? Encantado, ministro. Bien. Oiga, el presidente Boric resaltaba el presupuesto 2024, donde hace un llamado al diálogo. Eso, bueno, implica que tuvo la colaboración de la oposición, ¿no? ¿No fue obstruccionista como se le ha acusado a veces? Lo que hubo fue, yo diría, un debate bastante profundo, pero finalmente primó una disposición de acuerdo, así se expresó en la comisión mixta, donde sectores importantes de la oposición tuvieron la disposición de concurrir a un entendimiento que sea positivo para el país. También el gobierno, obviamente, porque para generar acuerdos tiene que haber voluntad de todos. Este es un gobierno que en general el diálogo parlamentario ha promovido los entendimientos y los acuerdos para construir mayorías que nos permitan avanzar en la aprobación de las leyes. Así que yo diría que, el país es diverso, también la oposición es diversa, pero primero finalmente los sectores que tenían voluntad de entendimiento para aprobar una ley que es tan importante para Chile. Ministro, cuando uno ve finalmente dónde está puesto, ¿no es cierto?, el sello, la fuerza en el presupuesto del próximo año, y uno mira por el espejo retrovisor, cuando ve que está seguridad y crecimiento, parecen ser, ¿no es cierto?, las dos naves con las que quiere navegar el gobierno el próximo año, mira hacia atrás y dice, bueno, acá ha habido bastante renuncia respecto de aquellos temas con los cuales el gobierno llegó, o sea, los derechos sociales, todo eso parece quedar un poco más, y hoy día la focalización es seguridad, crecimiento. ¿Esos son los temas en los cuales el gobierno va a tener que sentirse más desafiado el próximo año? Claro, yo diría que una cosa no obsta a la otra, porque este es un presupuesto que efectivamente tiene énfasis en seguridad, crece más el presupuesto en seguridad que lo que crece el presupuesto. 3,5 crece el presupuesto, 3,5%, 5,7 en seguridad pública, pero también hay énfasis muy importante en salud, crecimiento del 8,1%. Y hay un crecimiento muy importante en vivienda, donde tenemos el desafío de reducir el déficit habitacional. El presupuesto en vivienda crece más del 11%, 11,9%. Cultura también es otra área que crece mucho, 6,8%. Entonces, yo diría que se combinan, por cierta urgencia, necesidad inmediata, ya lo señalaba, la que dice relación con la seguridad pública, por ejemplo, la que dice relación con cómo enfrentamos los incendios forestales, que han sido una constante lamentable durante los últimos años, donde el presupuesto crece en un 28%, y por otro lado, cómo nos hacemos cargo de demandas históricas permanentes de la sociedad chilena, necesidades, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la vivienda. Bien. También educación crece más que lo que crece el presupuesto. Ministro, ayer en una actividad el presidente, antes de eso quiero ir incluso, el presidente hizo hace 48 horas un mea culpa directamente se le había pasado la mano en materia de seguridad, él lo reconocía, que debilitaba a las autoridades. Sonó interesante para muchos eso, una actitud de ese tipo. ¿Eso es un mea culpa individual o los representa a todos ustedes en el gobierno? Yo creo que es una actitud muy honesta, sincera, constructiva de parte del presidente para poner fin a este ciclo de tú lo hiciste antes, por tanto yo lo hago ahora. Y entrar en una fase distinta que nos permita ponernos de acuerdo en los sustantivos, porque finalmente cuando los chilenos nos unimos tenemos buenos resultados. Por cierto, una sociedad democrática es diversa, eso no obsta que haya distintos puntos de vista. Pero salir un poco de la trinchera política y pensar en el país, anteponer el interés superior del país para generar acuerdos que nos permitan salir adelante. Insisto, el presidente lo ha dicho, cuando estamos unidos nos va mejor y podemos hacer grandes cosas. Y en ese contexto nosotros creemos que hay desafíos de la sociedad chilena tan relevantes en materias, por cierto, sociales, pero también en materia de seguridad, y eso implica voluntad voluntad constructiva para generar acuerdos. Entiendo de eso entonces que usted comparte que su sector o usted se siente en parte responsable también en eso, que bloquearon demasiado en materia de seguridad a la oposición en su momento. ¿Asume eso? Porque algunos, ayer escuchaba a la diputada Plasencia, dijo, a mí no me representan nada lo que acaba de decir el presidente. Bueno, yo lo diría de la siguiente manera, así como dije recién que la oposición es diversa, y hubo matices en la discusión del presupuesto, hubo quienes sistemáticamente votaron todo en contra, y hubo otros de la oposición que tuvieron voluntad de acuerdos para el bien de Chile. También lo que fue lo que es hoy día el oficialismo y que fue la oposición a Piñera también es diversa, entonces también hay matices.
Pero lo relevante es ir al llamado que nos hace el presidente, que es un llamado por Chile, una interpelación por Chile. Pongámonos de acuerdo con una actitud constructiva para enfrentar unidos problemas importantes que tenemos como país. Lo vemos en el debate de seguridad. El gobierno ha desplegado una agenda como nunca antes. No solo en materia legislativa, también adoptando medidas operativas que han permitido en alguna medida contener la tendencia al alza que ha habido en los últimos años, sobre todo los delitos más violentos. Por cierto que el desafío está ahí pendiente, o sea, está a la vista. Tenemos que seguir esforzándonos y seguir insistiendo en lo que se está haciendo. Ministro. Y a veces vemos que el debate político nos distrae de los temas de fondo. Y lo importante aquí es que nos pongamos de acuerdo para contar con herramientas que nos permitan elevar los estándares de seguridad con la colaboración de todos los actores. Hablamos esta mañana en Primera Pauta con Álvaro Elizalde, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, de la SECPRES. Ministro Elizalde, usted lo sabe bien, porque además ha presidido partidos, o sea, en las últimas décadas usted ha tenido un rol bien protagónico, que a veces las agendas legislativas pueden ser son sumamente importantes, pero también lo son la percepción ciudadana. También la sensación de la ciudadanía marca la pauta. Y aquí usted dice, bueno, el gobierno está a full con el tema de seguridad, pero la ciudadanía no lo siente así, la ciudadanía no lo está viviendo así. No le voy a hablar solamente de las encuestas, pero cuando uno mira dónde está la prioridad de la ciudadanía hoy día, está puesto en un 100% en los temas de seguridad. Entonces, algo pasa que el gobierno no está sabiendo transmitir esto que usted dice de esta agenda tan vigorosa, pero la impresión para la ciudadanía es que esto no está avanzando, que el crimen organizado está superando, digamos, al Estado. Bueno, hay que ser muy empático con esa sensación y esa subjetividad, porque esa subjetividad también responde a un hecho y un dato concreto, y es que los delitos violentos han aumentado significativamente, yo diría, en la última década, incluso desde antes, independientemente del efecto que han tenido las medidas que ha adoptado el gobierno. Y por tanto, no se puede sacar cuentas alegres. Lo que hay que hacer aquí más bien es insistir en el esfuerzo que estamos llevando adelante para elevar los estándares de seguridad. Es que eso le digo, que pareciera que el gobierno habla de su agenda de seguridad y para la ciudadanía no le está haciendo sentido. Pero lo que pasa es que, Claudia, son cosas distintas, porque en esto no hay atajos. En materia de seguridad tenemos un desafío enorme. Hemos visto cómo en los últimos años han aumentado las tasas de homicidios. Chile sigue siendo un país con mejores indicadores en la región, pero si nos comparamos con nosotros mismos hace 5 o 10 años atrás, sin duda que había un deterioro, y eso la gente lo percibe. Y tenemos que hacernos cargo de ese deterioro. Y por eso se están impulsando medidas con el objeto de contener sobre todo el aumento de los crímenes violentos. Bien. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Ha impulsado leyes de seguridad. El gobierno que aprueba más leyes en la materia desde que recuperamos la democracia, más de 40. El gobierno que aprobó más fue el gobierno del presidente Lagos, 32, que duró 6 años. Este gobierno lleva menos de 2 años. Por tanto, nos estamos desplegando para contar con más y mejores herramientas para elevar los estándares de seguridad. Pero obviamente que no hay satisfacción por parte de la gente porque y que puede... los datos, si bien hemos logrado contener el aumento, tenemos que aquí trabajar por una reducción de las cifras, que son cosas distintas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que tenemos que ser muy empáticos con lo que la gente siente, porque da cuenta de una necesidad que tenemos como país, y nosotros nos la hemos tomado tan en serio que la ministra Tobá ha desplegado una agenda como nunca antes. Si alguien cree que esto se va a resolver en 6 meses, en 1 año y medio de gobierno, bueno, simplemente en esto no hay atajo. Aquí lo que hay que hacer es insistir en políticas de Estado que nos permitan ir ganándole la batalla a la delincuencia. Sí. Y por tanto garantizando que ningún crimen que se cometa en Chile quede en la impunidad y generando desincentivos para este tipo de crímenes. Y en ese contexto, ¿qué hemos aprobado? Por ejemplo, la ley de crimen para enfrentar el crimen organizado con técnicas especiales de investigación. Sí, ministro. La nueva ley para enfrentar el narcotráfico. La ley para el delito económico, también delito ambiental, y podría citar muchas otras. Hablamos esta mañana con el ministro Álvaro Elizalde, aquí en Primera Pauta. Ministro, esto tiene un correlato hoy día, usted ya lo sabe bien, el 17 de diciembre hay un plebiscito de salida, y el tema de la seguridad pareciera ser, al menos cuando uno mira la franja, un tema nuclear en la discusión y en la percepción ciudadana. Pero hago un punto en otra cosa, el gobierno quería mantener presidencia en este segundo proceso, especialmente porque el costo del primero fue grande, lo pagó fuerte el gobierno, pero el presidente Gabriel Boric ayer es un guiño y probablemente se salió del libreto. ¿Qué evaluación tiene usted, qué evaluación tiene en el gobierno? Porque esto cambia probablemente, como decía Jimena Rincones, se convirtió de ella dice en el jefe de jefe de campaña, ¿no? Jefe de campaña. Así decía. Sí, pero yo no me tengo por qué hacer eco de declaraciones que
que no comparto. Porque ayer, o sea, si usted ve la frase precisa que dijo el presidente, no veo cómo podría uno señalar que se transformó en lo que señala Jimena Rincón. Dijo, no se puede retroceder en los derechos de las mujeres. ¿Y usted está de acuerdo? Supongo con eso estamos todos de acuerdo. Y eso es un debate general respecto de muchos desafíos que tenemos Ya, como país. pero solamente hay una forma que alguien podría interpretar que puedan retroceder. Es evidente el contexto que se le va a dar, ¿no? Hay que tener cuidado en esa... o sea, ¿no cree que debió haber tenido al menos cuidado, aunque no lo haya querido decir? A eso no. Yo no me tengo por qué hacer cargo de elucubraciones. Lo concreto es que el gobierno ha tomado una decisión que es clara respecto del proceso plebiscitario. La ciudadanía es la que ahora tiene que pronunciarse sobre la base de la información que dispone. Por eso hemos hecho un esfuerzo para, por ejemplo, imprimir constituciones y que estas que sean distribuidas, porque la obligación del gobierno finalmente es velar porque la ciudadanía concurra a las urnas de manera informada. Ahora, claro, en el debate político, cuando se están campañas, se dicen muchas cosas de distintos actores, pero el gobierno ha mantenido su línea de conducta. Ya. Oiga, ministro, a usted le tocan tareas difíciles ahí en el Congreso. Y una de ellas, es más, lo leo hoy día como el hombre clave en el proyecto de ley corta ISAPRES. Las ISAPRES, se dice, están agonizando, lo han dicho diversos especialistas, más aún con el cumplimiento del fallo GES. La ley hay que cumplirla, evidentemente, pero hay más de un camino probablemente para llegar al objetivo. ¿En qué va esa conversación de esa ley corta y va a incluir algo específico por el cumplimiento del fallo GES, no solamente de los planes? Bueno, hay que distinguir, porque en el primer fallo se ordena a la superintendencia instruir la forma de cumplimiento del fallo. Sí. Y el fallo del GES es un fallo que se aplica directamente respecto a la ISAPRE. Por eso, el gobierno presentó un proyecto de ley para generar mejores condiciones para el cumplimiento del fallo. En Chile los fallos de la justicia se cumplen. Nadie está por sobre la ley, nadie puede evadir el mandato de los tribunales, particularmente de la Corte Suprema. Y por tanto, lo que corresponde es que se cumpla el fallo. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Insisto, presentó un proyecto para establecer mejores condiciones para el cumplimiento del fallo. Obviamente después de que fuera convocada una comisión de expertos por la comisión del Senado, la comisión de Salud del Senado, se acogió parte de ese informe y se presentaron indicaciones. Y estamos en ese proceso legislativo. La comisión ya votó en general la idea de legislar y ahora está debatiendo el contenido particular de esta iniciativa. Y estamos en el proceso de diálogo para ver la forma de construir la mayoría necesaria para la aprobación final de esta pero esta específicamente por el GES, ¿se está haciendo algo que eso? Respecto a tu primera aceleración, aquí quien lidera obviamente este diálogo es la ministra que está a cargo, que es la ministra de Salud. Y la CEPRES colabora con los ministerios sectoriales, pero el liderazgo siempre lo tienen los ministros del caso. Así que para que nadie diga esto de hombre clave y nada, eso yo soy un humilde colaborador de una gran ministra que es la ministra de Salud. La información que tengo es que usted tiene un rol clave, esa es la verdad, porque bueno, usted por algo lo pusieron en ese puesto, si este puesto es para eso, y usted lo hace bien en eso, estuvo en el Congreso antes, tiene buena llegada, y esto usted sabe que se resuelve en los pasillos del Congreso, no se resuelve de otra manera, entonces tampoco sería sorprendente. Colaborar con los ministros del área. Ya, pero para el GES específicamente. Y tenemos una gran ministra de Salud, así que yo en esto soy un colaborador, como se dice. En su colaboración, ¿van a hacer algo específico para el GES? Porque eso es lo que se está esperando, para el GES. Porque se comienza en enero y dice que en marzo ya podría estar en condición crítica un par al menos de ISAPRES. ¿Se va a hacer una propuesta? De la siguiente manera, nosotros hemos presentado las indicaciones que creemos que son pertinentes para el perfeccionamiento del proyecto. Ahora, el diálogo que se desarrolla para destrabar desencuentros, usted sabe, no se realiza a través de los medios de comunicación, sino que se realiza directamente. No, simplemente quiero saber si es que va a haber algo. ¿Va a haber algo? Pero es que si le digo si va a haber algo o no va a haber algo, estaría... Ya, ¿se está trabajando en algo por el GES? ¿Se está trabajando en algo por el GES? Nosotros estamos trabajando por construir mayoría para que se apruebe el proyecto. Sí, hablamos esta mañana con Álvaro Elizalde, aquí en Primera Pauta. Lo llevo también, además de la negociación de ISAPRE, que para muchos, ministro... Perdón, eso no significa, lo anterior no significa que afirmando que va a haber algo descartando. Simplemente estoy señalando que hay voluntad de diálogo para construir mayoría. No, sí, como declaración de principio corre, digamos, pero lo que pasa es que uno ve a los actores de la industria y de la oposición diciendo que aquí finalmente la situación de las ISAPRE está al borde del abismo y que los tiempos están corriendo, los tiempos, o sea, están con el tiempo en contra. Por lo mismo estamos dialogando para ver cómo se destraban los desencuentros que nos permitan aprobar la ley.
Ya. Ahora, le quiero decir que, Claudia, que sin ley la situación sería incluso peor. O sea, si no se aprueba la ley, pues la situación sería incluso peor. Pero me imagino que el Porque la gobierno ley está tiene por preocupado. objeto facilitar el cumplimiento. Claro, aquí se puede abrir, aquí se puede ver un escenario muy complejo en torno, ¿no es cierto?, a ese grupo de personas que están en ISAPRE, que está viendo que finalmente acá no hay respuesta y hay mucha incertidumbre. O sea, la palabra incertidumbre está puesta sobre este tema de una manera brutal. Por lo mismo presentamos un proyecto de ley. No obstante, hay que señalar que este problema no lo generó el gobierno. Aquí hay un fallo de la justicia respecto de las ISAPRES. Y el gobierno lo que ha hecho es presentar un proyecto de ley para mejorar las condiciones del cumplimiento. Pero las consecuencias podría tener que responder por ellas el gobierno. A eso vamos. Sí. Si a usted le explota la bomba en las manos, ¿qué le van a hacer? Y por lo mismo presentamos un proyecto de ley. Ministro, lo llevo también a algo que ayer quedó dando vuelta y es este anuncio que hizo la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, sobre el CAE, ¿no? Lo que ella dijo, la condonación del CAE, vuelve a ponerse sobre la agenda del gobierno. Pero me llama la atención porque tanto ella como el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, plantearon que sí, ¿no? Que se incluya aquí un mecanismo de condonación de la deuda, pero el ministro de Educación y el ministro de Hacienda lo plantean de una manera un poquitito más ambigua. Entonces, cuando uno ve la situación económica del país, ¿es el momento para la condonación del CAE o es como es un compromiso de campaña y hay que cumplirlo a como dé lugar? Voy a ser textual en lo que se comprometió el gobierno en el marco de la discusión presupuestaria. Sí. El gobierno se comprometió a ingresar, antes de la tramitación del proyecto de ley de presupuesto 2025, un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización de la educación superior. Y la propuesta va a incorporar medidas administrativas y legislativas para la reorganización de los instrumentos actualmente existentes. Ese es el compromiso que tiene el gobierno. Y en ese contexto, bueno, se han realizado las posibilidades por parte del ministro de Hacienda y la ministra de Vallejo. Pero el compromiso es ingresar un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento. También, obviamente, no solo va a ser financiamiento, también modernización para la educación superior. Y la propuesta va a incorporar medidas administrativas y legislativas para reorganizar los instrumentos actualmente existentes. Ese es el compromiso explícito del gobierno. Sí, entiendo que ese es un compromiso firmado también nosotros con los parlamentarios, pero esta solución... No, esta vez no firmaron los parlamentarios. Yo entendía que sí. Por eso habla de compromiso y no de protocolo. Sí, que había un documento... protocolo y firmaban los parlamentarios. Ahora los parlamentarios dijeron no, que el gobierno diga lo que se compromete, pues el gobierno entregó un documento con sus compromisos. Ya, pero la palabra condonación... ¿se ocupa aquí en el CAE o va a haber otro tipo de mecanismo? ¿O todavía no lo saben? Dentro de este proyecto, obviamente, debe considerarse hacerse cargo de la deuda. Y los mecanismos específicos, la forma de financiamiento, es algo que se está trabajando ahora por los equipos técnicos. Por tanto, la forma específica se dará a conocer cuando se presente el proyecto. Ya. Pero obviamente hay que hacerse cargo de una deuda, eso se llama condonación, claro. ¿no? No veo cuál sea lo difícil de la palabra. Es lógico. Por eso así lo ha dicho la ministra Vallejo. Pero no lo dijo así el ministro de Hacienda. Está bien, pero lo que le señalo es que implica hacerse cargo también de la situación respecto a la deuda. Ya, pero cuando uno, ministro, va a condonar, tiene que tener plata para eso. Hacienda dice que del pacto fiscal no va a salir. Aquí mismo lo dijo, en este estudio, lo dijo el ministro de Hacienda. ¿De dónde van a sacar la plata? Bueno, cuando se anuncie el proyecto de ley se va a establecer el mecanismo específico, porque hay distintas alternativas que se están trabajando por los equipos técnicos y por tanto, una vez que esto se resuelva y se presente el proyecto, se darán a conocer todos sus detalles. ¿Y eso sería paulatino, porque son más de 10.000 millones? Insisto, yo no le puedo adelantar un proyecto que no se ha presentado, porque estamos en la etapa previa. Hay un desafío, una necesidad, lo que corresponde, por tanto, es trabajar la forma de hacerse cargo de esa necesidad. Y los equipos técnicos tienen distintas alternativas. Cuando se resuelva cuál es la propuesta específica, se presentará el proyecto y se dará a conocer el mecanismo específico. Usted sabe que el tiempo vuela, ministro Álvaro Elizalde, pero antes que tengamos que cortarle, quería hacer una pregunta respecto de una discusión que se va a abrir y que es profunda, que tiene que ver con esta reforma que presentó el senador Pedro Araya sobre sancionar con cárcel a los jóvenes infractores desde los 16 años. Aquí se abre una puerta y se abre una discusión. Y ayer el fiscal nacional abordó esta discusión y dijo que que desde el Senado tendría que salir, ¿no es cierto?, una opinión cuando se solicite su tramitación. Pero ¿qué opina usted? ¿Le parece razonable esta reforma para juzgar como adultos a los jóvenes desde los 16 años cuando cometen delitos graves y violentos, considerando la agenda de seguridad que el gobierno quiere desplegar?
A ver, en primer lugar, en Chile existe un régimen especial para los adolescentes que no implica impunidad, sino que formas de cumplimiento de pena distintas, que pone énfasis en la rehabilitación. Y en ese contexto, bajo el gobierno del presidente Piñera, se inició la tramitación de un proyecto de ley que separó el Sename en dos. Una institución que se hace cargo de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y por otro lado, una institución que se hace cargo de los jóvenes infractores de ley. Y tiene plazos de implementación gradual. El año 2024 en la zona norte, 2025 en zona sur, 2026 en la zona centro del país. Por tanto, lo que corresponde es evaluar el funcionamiento de esta nueva institucionalidad una vez que haya entrado en marcha. O sea, no está de acuerdo. Eso es lo que nos quiere decir, que ya hay caminos abiertos para eso y no está de acuerdo con una reforma para bajar la edad de infractores. Lo que quiero señalar es que existe una nueva institucionalidad y por tanto lo que corresponde es evaluar cuál es su funcionamiento sobre la base de la implementación de la misma. Y obviamente si las cosas funcionan bien y si hay que hacer ajustes y mejoras, también hay que estar dispuesto, pero sobre la base de la evaluación del funcionamiento. Ya. Porque hasta antes de eso lo que teníamos una mezcla, estaba todo mezclado y la rehabilitación y la prevención no tenía ningún efecto. Y esa fue la razón por la cual se tomó la decisión. Y si esto es un gobierno que se presentó bajo el mandato del presidente Piñera y que fue terminado de tramitar y aprobado bajo el mandato del presidente Boric. Ministro, déjeme... Perdón, claro, me quiero Por tomar favor, una libertad porque usted. hay dos cosas que me quedaron en la duda y dije no voy a dejar pasar al ministro esto porque me queda la duda. Ministro. Sí, perdón, dejé escucharlo un momento. Perdón, quiero insistir con el tema de las ISAPRES. Hemos hecho varias entrevistas de esto y varios sienten que... ¿Me escucha o se cortó? Se cortó. Uy, era la pregunta clave que le iba a hacer. La decisiva, era la decisiva. Vamos a ver si está por ahí. ¿Lo están recuperando? Sí. ¿Está el ministro ahí? Ahí está el ministro. Aló, yo los escucho perfecto, Ya. pero no sé qué pasa que no me escuchan. Ahora sí. Los dejé escuchar un ratito, pero Ya. después como que... Nosotros lo escuchamos. Oiga, lo primero lo de la Dígame. ISAPRE. Hemos hecho varias entrevistas y sabe que la preocupación es bien grande. La gente que a uno le dice, oye, si hablan con el ministro, pregúntenle. Entonces tengo que aprovechar eso. Porque hay miedo a quedarse en la calle, por así decirlo, en tema de salud, o irse directamente a FONASA y que no aplica el seguro segundo piso que tienen, por ejemplo. Y usted me dice, nosotros ya hicimos una ley corta, pero ya varios han dicho que esa ley corta va a quedar corta. No va a alcanzar a garantizar la subsistencia de la ISAPRE. Entonces, me interesa saber qué tanto es el esfuerzo que ustedes pretenden hacer para que, cumpliendo el fallo, cumpliéndose la ley, por supuesto, se pueda salvar la ISAPRE. Nosotros insistimos en la necesidad de una ley que genere condiciones para el cumplimiento del fallo. Y cuando existe un deudor, como en el caso, como en el caso de la ISAPRE, Sí. Obviamente hay que garantizar la viabilidad para que ese deudor pueda cumplir con su deuda. Y ese es el esfuerzo que se está haciendo a través de la presentación de este proyecto de ley. Y por eso también se presentaron indicaciones. Pero obviamente hay un punto básico, y que aquí las condenadas por la justicia son las ISAPRES, no es el gobierno. El gobierno presenta condiciones para una ley para garantizar la viabilidad que permita el cumplimiento del fallo, pero obviamente también cada uno tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades. Sí, no, sí está claro. Sí, yo voy a que la consecuencia usted sabe, son 3 millones de personas que podrían pasar a FONASA y el sistema de salud no está preparado para eso. Eso es lo primero que a uno se le viene a la cabeza. Entonces, más allá de quién tenga la culpa, aquí hay que ver quién es la víctima, y la víctima es el afiliado, ¿o no? Y por eso el proyecto está centrado en cómo se protege a las personas. Claro, Ya. hay quienes dicen que hay que proteger otro tipo de intereses. No, Ya. el proyecto tiene como Perfecto. objeto ver cómo se protege a las personas. Eran dos las preguntas. Y la otra es bien breve. Usted dice que el presidente Boric no incumplió el principio de prescindencia ayer, ¿no? Le insisto, o sea, pero me hicieron referencia a propósito Sí. de una afirmación que hizo una senadora. La puede pronunciar, es la senadora Jimena Rincón. Sí, Jimena Rincón, con quien fuimos además representantes por la misma región, así que Sí. nos conocemos muy bien. Pero ella realizó una afirmación, ¿cómo se dice cuando algo... hay una palabra... ¿Cuál? ¿Temeraria? finalmente ¿Temeraria? No sé, es que no sé lo que está pensando. no. Subjetiva. ¿Qué? ¿Interpretativa? Una hipérbole. Ya, Hipérbole, una esa es la hipérbole, palabra, ya. hipérbole. ¿Ya? Sí.
Ah, Bueno. ya. Ministro, le agradecemos su disposición. Ya me están reclamando acá porque tiene que irse a otra entrevista, a otra actividad, no lo sé. Le agradecemos mucho, ha sido muy amable como siempre. Álvaro Que esté muy bien, Elizalde, que tengan una muy buena jornada. ¿eh? usted abrazo. también, gracias.